Hola, buenas tardes. Soy Arturo Martín Morales Crespo y este es su programa Líderes Empresariales en la frecuencia de radio y televisión Canaco Digital de Veracruz. Esta tarde tengo el gusto de recibir con nosotros al ingeniero Miguel Gutiérrez Hernández. Él es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM y es un personaje. Hace muchos años que lo conozco. Él ha participado en muchos proyectos, tanto en gobierno como en empresas particulares, pero lo más importante es que es un conocedor y también líder. Por eso está en este programa de Líderes Empresariales. Ustedes poco a poco lo van a ir conociendo a través de la charla. Y sin más preámbulo, le doy la bienvenida. Ingeniero Miguel Gutiérrez, es un gusto tenerte en mi programa. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor el solo hecho de platicar contigo. Yo tengo excelentes recuerdos de tu profesionalismo y de tus iniciativas. Muy bien, esto es Líderes Empresariales y voy a empezar con, como decimos en Toastmaster, con asaltos mentales. Uy. Ingeniero, tú eres una persona que viene del esfuerzo propio. Sé que estos programas que actualmente tiene el gobierno de las dádivas, no comulgas con ello en total, pero el tema que vamos a tocar es, ¿qué recuerdas? ¿Cómo aprendiste los hábitos importantes de trabajo? Adquirir ese valor que nos debe acompañar toda la vida, que es el valor de la dignidad, de valernos por nuestro propio esfuerzo. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo lo aprendiste, ingeniero? Pues yo tuve la fortuna de tener una madre emprendedora, un padre emprendedor. Yo les debo muchísimo a ellos dos. Pero yo creo que hay cosas que van marcando de manera definitiva cada situación. Por ejemplo, mi madre, pues solamente llegó a cuarto de primaria. Ella vivía por allá en la Sierra de Puebla. Se quedó huérfana tanto de padre como de madre muy, muy niña. Y pues emigró a la Ciudad de México. La gente que emigra, pues normalmente ya de sí va a buscarse la vida a donde la pueda encontrar. No espera a que le lleven una fábrica o una Correcto, beca sí. o algo así. Va a donde pueda tener una oportunidad. En la Ciudad de México conoció a mi padre, que él venía de Guanajuato, por lo tanto, pues también otro migrante, aunque aquí También. contrastan un poquito las cosas, porque mientras mi madre pues venía de una cierta orfandad, mi padre fue mandado a estudiar con todos los privilegios a la universidad, a hacer la carrera de Derecho, pero después de 2 o 3 años de hacerse tonto, pues la familia se dio cuenta que no avanzaba y le retiró el apoyo. Por lo tanto tuvo que empezar a hacer lo que fuera para sobrevivir. Mucho de lo que hizo, pues en principio lo hizo, por ejemplo, vendiendo coches, o en algún momento, dado que él era de Moroleón, allá Sí. había mucha industria textil, pues él sabía hacer suéteres, por ejemplo, y entonces empezó a montar talleres de suéter y cosas por el estilo, a negociar con judíos, a trabajar él, pero después enseñar a otras personas esta área textil, y en general salir adelante pues, con productos hechos como se pudiera. Entonces, pues solamente habiendo resultado, habiendo mercancía que ofrecerle a Sí. los judíos, pues había pago. No hay forma de hacerse tonto en ese tipo de forma de vivir. Entonces yo desde niño pues veía que un día mi papá compraba y vendía coches, pero otro día montaban un taller y producían,
otro día eran cosméticos, etcétera. Pues yo sabía que lo que había que hacer todo el tiempo era buscar las mejores oportunidades con los mejores productos y bueno, algo que había que cuidar mucho era la palabra. Los trabajadores de mi papá sabían que tenían que cobrar un cierto día y mi papá les pagaba. No importaba si ese día tenía que vender el coche para que la nómina saliera. Él pagaba el día que tenía que pagar y lo mismo con las mercancías que comerciaba, ¿no? Y pues no nada más de una esquina a otra, o sea, a veces salía por días a lugares muy lejanos a colocar lo que tuviera que colocar. Entonces, pues uno entiende que uno tiene que ir al trabajo, que uno tiene que aprender a hacerse útil o que uno tiene que ofrecer cosas que agreguen valor. No puede uno simplemente esperar a que vengan y le pongan en la mano o le ofrezcan el empleo de los sueños a la vuelta de su casa. Eso a mí me parece un absurdo. De hecho, a riesgo de parecer petulante o poco sensible, pues yo admiro mucho a todos estos migrantes oaxaqueños que Sí, van por toda la costa, que pasan por Sinaloa, por California, llegan a las otras, a la otra California, a la americana. a lo que es la Alta California. Exacto, para nosotros la alta, pero que bueno, en realidad es lo mismo. Correcto. Contra, pues el que se queda en la sierra y dice, yo soy pobre, pero pues aquí me quedo, y manden cosas, ¿no? Manden apoyos, Sí. pero lo curioso es que incluso son más exigentes que aquellos que en realidad sí salen a buscarse la vida. Es algo que yo no entiendo. Pero bueno, no sé si esto responde a tu pregunta. No, es correcto. Y entonces, una vez que tú ubicas este valor de no depender, sino de buscar y emprender, porque esto es un valor, esto hace digna a la persona de buscar lo que necesita y lo que quiere en la vida. Y tú entonces, ¿en qué edad emprendiste? Híjole, pues a todas las edades. De hecho, también parte de la educación familiar incluía el que, por ejemplo, cuando teníamos talleres de suéter, pues yo sabía que si me ponía a hacer ojales me daban dinero, o que si aprendía a tejer. Yo, por ejemplo, aprendí a tejer con estas máquinas Singer que se usaban hace Sí, muchos años, donde incluso se hacían diseños a doble jacquard. Yo me acuerdo de haber hecho, por ejemplo, algunos chalecos que decían Beatles y se vendían como pan caliente. Y yo estoy hablando que empecé a hacer ojales a los 7, 8 años, pero sí. vendía chalecos en secundaria y preparatoria hechos por mí. Todavía tengo por ahí algunas prendas, algunos suéteres que hice pues cuando era casi un adolescente. Pero sabía que trabajar con las manos pues daba ciertos frutos, pero que lo importante era la educación, y ahí se dio una situación también muy interesante. Como mi papá de alguna manera había defraudado a su familia, pues él no quería que le hiciéramos lo mismo. Entonces, cuando en algún momento yo quise ir a estudiar a la Ciudad de México, la condición fue que no me iban a apoyar económicamente, que yo iba a tener que depender de mis propios medios, yo iba a tener que trabajar. Afortunadamente, al principio conseguí trabajos entre interesantes y flexibles. Yo fui encuestador para la British Broadcasting Corporation, que en La CBS, la BBC, la BBC, BBC de Londres, la de Londres. que algunos de sus programas llegaban a México en onda corta. Entonces ellos estaban interesados en saber quién los escuchaba, cómo, cuándo, dónde, en fin. Y a mí me tocó, por ejemplo, uno de mis primeros empleos ya en la Ciudad de México como estudiante, pues hacer ese tipo de cosas. Afortunadamente, me tocó también una época en la que apenas empezaba a programar. Y entonces, pues yo empecé a programar bases de datos y cosas así que tenían una fuerte demanda. Entonces eso ya me Sí. permitió acceder a otro tipo de empleos ya bastante mejor remunerados, ¿no? Cuando era programador de aquellas computadoras enormes. Sí, de hecho no existía el cómputo personal.
Sí. El cómputo personal llegó justo cuando yo estaba en la universidad. Y también otra cosa que a mí siempre me pareció interesante, yo fui la primera persona que yo mismo conocía, porque no conocía a nadie más, que tenía una computadora en casa. Yo compré mi primer computadora, una 8086, con un monitor de 16 colores, un disco duro como de 10 megas. Megas, 10. Era Pues mucho. era muchísimo, era lo máximo que había en aquel entonces. Y la tenía en casa, entonces, pues mucha gente ya desde ahí veía una gran diferencia, pero pues yo veía que ese tipo de tecnologías me daban oportunidades de trabajo cada vez más interesantes, cada Correcto. vez más actuales y con demanda importante, pero sobre todo bajo el concepto que después entendí, que al principio ni siquiera valoraba. Cuando tú trabajas, siempre hay dos posibilidades: que el trabajo que tú haces lo pueda hacer cualquier otro, o que el trabajo que tú haces no lo pueda hacer nadie más. En inglés, el trabajo que cualquiera hace se le conoce como Me Too, es decir, algo que hace cualquiera, Yo también. yo también puedo hacer. Yo entendí muy joven que si quería avanzar, tenía que hacer cosas que no cualquiera pudiera decir yo también lo puedo hacer. Esto es muy interesante porque esto nos lleva a cuando inicias tu época de estudiante. Tú tenías un sistema que te hizo destacar sobre el resto de los compañeros de tu generación. Incluso cuando egresas de la universidad, eres reconocido como el mejor alumno de la generación. ¿En dónde pones las bases para lograr esto? Pues las bases son las bases. Y hay dos grandes capítulos aquí. Uno de ellos, y a reserva de, a lo mejor tú dices que yo tengo mamitis y probablemente sea cierto y ni siquiera me había dado cuenta. Yo recuerdo, por ejemplo, que siendo muy pequeño, mi mamá en algún momento vio que pues más o menos aprendía con cierta facilidad y que en la escuela pues yo sacaba 10 con cierta facilidad. Un día va por mí a la escuela, vamos de regreso y me pregunta que cómo me fue ese día, que qué hicimos, y habíamos hecho un dictado y en el dictado saqué 8. Y yo le dije muy quitado de la pena, pues hicimos un dictado y saqué 8. Y de repente se paró en seco, me miró y me dijo, tú no eres de 8, tú eres de 10. Y entonces comprendí que tenía que esforzarme por las mejores calificaciones. Yo ni siquiera lo sabía, pero esa actitud pues me obligó en lo sucesivo a nunca conformarme con menos, por un lado. Hubo otra, bueno, hay varias, ¿no? Por ejemplo, hubo otra donde, y este es un problema que ahora se mira mucho, eh, en cierta ocasión igual me pregunta, ¿qué hicieron? Y entonces le comenté, pues la maestra nos pasó a leer. ¿Y tú cómo leíste? Pues creo que bien. A ver, Miguel, ven para acá. Y se sentó conmigo y comenzamos a leer el libro. Y bueno, yo comencé a leerlo y ella más o menos me corregía, etcétera, etcétera. Pero creo que hubo un punto fundamental y que me costó muchos años entender y fue el siguiente. En algún momento en las líneas se hablaba, por ejemplo, de una ventana. Y entonces mi mamá me pregunta, ¿qué dijiste? Ventana, porque era lo que estaba yo leyendo ahí entre Sí. las líneas. ¿Y eso qué es? Y entonces me quedé pensando, había una ventana ahí junto a nosotros, y dije, pues la ventana. Exacto, Miguel. Tú tienes que entender lo que estás leyendo. Y eso marca también una diferencia, un poco sin querer. Te digo, lo curioso es Sí. que mejor mi madre con cuarto de primaria tenía más conciencia de eso que muchos profesores actualmente. Yo veo actualmente profesores que te dicen, mira, una M y una A se dice ma. Y dicho dos veces ya es mamá. Y entonces uno se pone a ver sílabas y cifras y Y empieza uno repetir. a repetir, pero a leer mecánicamente.
Entonces, la mitad de los docentes actuales, conforme lo he podido corroborar a nivel de campo, lee a Mira, nivel... voy a hacer un paréntesis para que nuestra audiencia entienda por qué es lo que nos estás comentando. Tú has colaborado últimamente con algunos de los programas del gobierno para las escuelas. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto y regresamos entonces a la lectura de comprensión? Ok. Los programas que has desarrollado. Yo he colaborado en diferentes niveles, con diferentes sistemas educativos, etcétera. A finales del siglo pasado me tocó ser una pieza importante en lo que fue secundaria a distancia para adultos, donde pude colaborar a nivel de diseño de planes operativos, etcétera. Sí. Pero últimamente, de hecho, el gobierno no hace nada de eso. Y mi colaboración con escuelas, sobre todo, es gratuita y con algunas escuelas públicas. Es decir, yo me acerco a una escuela o la escuela sabe de mí y yo les ayudo con ciertas cosas, pero no a nivel institucional. Sí. A nivel institucional ha habido un decaimiento brutal de proyectos y de formas de trabajo. Cosas que hacíamos en el ILSE hace 25 años, actualmente no se hacen. Cosas Sí. que se hacían en la CEP hace 20, 25 años, actualmente no se hacen. Cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la descentralización de los servicios educativos, pues en cada estado se deja al garete de cada estado qué se hace o se deja de hacer. Y a nivel operativo fracasan muy frecuentemente porque se le entrega la operación de las escuelas, de los planes y programas de estudio a gente por motivos políticos, no por motivos educativos. Correcto. Y afortunadamente en su momento yo sí pude colaborar en el diseño de planes curriculares, en el diseño de materiales, etcétera. Pero eso era antes. Actualmente eso no se hace. No se hace. Es brutal la caída que hubo. Eso se dio un poco también por la descentralización educativa. Correcto. En el del siglo pasado, pues casi todo era normado directamente a nivel central por la SEP. Desde el centro, sí. Y se hacía con mucho profesionalismo, se investigaba bastante, etcétera. Muchos estados se quejaron porque decían que ellos entonces en qué participaban o cómo. Pero más que realmente querer participar o aportar, lo que querían era obtener los recursos que la federación utilizaba para eso. Y entonces, lo que a nivel central se usaba para un grupo de trabajo que desarrollaba ciertos materiales o ciertas políticas o ciertas cosas, pues cuando llega al Estado, para empezar, llega diluido, porque no es lo mismo un presupuesto o un plan nacional que un plan estatal, es mucho menor, pero no solamente eso, sino que sus recursos son utilizados a veces por gente que no tiene la preparación. Los puestos son dados a personas que pues no tienen ni la responsabilidad, ni la visión, ni la experiencia, ni nada. Y creo que en buena parte el deterioro que hemos tenido educativamente, pues se debe a eso. Hay muchos otros factores, pero ese es uno de ellos. Okay. Muy bien, con esto ya ubicamos a nuestra audiencia, le pusimos en contexto por qué es que tú corroboras lo que está sucediendo y lo que tú como beneficio recibiste a muy temprana edad. Ahora sí, seguimos con esto. Perfecto. Pues te decía, a mi mamá sí le preocupaba algo intuitivamente, que años después, pues se le empezaron a dar nombres, y es, pues una cosa es el texto y otra cosa es su significado. Esta dualidad se conoce como significado significante. Entonces, yo, por ejemplo, al leer, tenía que decodificar lo que estaba viendo, pero además tenía que imaginarme qué estaba pasando. Y esa dualidad significado-significante hacía que yo tuviera como una especie de proyector en la mente donde aparecían todas las cosas que se describían en los libros. Cuando a ti te enseñan por la forma mala, que es ve haciendo sílabas y luego palabras y simplemente léelas mecánicamente sin el significado, solamente con el significante, pues muchos profesores lo que lograron fue que los alumnos decodificaran, pero no le dieran significado a nada. Y actualmente, pues creo que más de la mitad de la gente en México está así. Otra cosa que hacían mis padres y mi mamá, que estaba medio loca, era leer instructivos. Y actualmente ni los maestros leen instructivos.
Yo tenía tías muy cercanas a mi mamá que me regalaban libros, que me regalaban fascículos de enciclopedias y cosas así. Y para mí todo eso era interesante, yo lo seguía, pero ella verificaba que los fundamentos de lo que estuviera yo aprendiendo estuvieran realmente ahí. Otro ejemplo muy rápido, recuerdo cuando teniendo yo unos 6, 7 años, cuando mucho, mi mamá un día va por mí y me lleva a una esquina, la esquina de Plutarco y La Viga, ahí en la Ciudad de México, Sí. y ahí había un semáforo. Y entonces me explicó el semáforo. A muchos no se los explicaban. Muchos años después me tocó por un proyecto visitar la BBC de Londres, ya directamente en Londres, Sí. en un archivo que tenía como 2 millones de cintas, muy interesante, con todos los programas de ingleses de los últimos 60, 70 años. Y lo curioso es que había un archivo especial que se llamaba el Archivo de la Reina, que eran iniciativas que había de alguna manera empujado la reina. Y había un video interesantísimo donde ponían a los ingleses como nuestros cargadores medio brutos aquí, porque no sabían o no entendían el semáforo. Y Sí. en Inglaterra, la reina mandó a hacer un video para que se proyectara en los cines, para que la gente entendiera el sentido de las luces y el uso del semáforo. Allá sí los educaron así. A nosotros no. Nosotros normalmente siempre nos brincamos lo fundamental. Pues, Pues, de esto y más, seguimos charlando con el ingeniero Miguel Gutiérrez. En 2 minutos regresamos a su programa Líderes Empresariales. Para todo en maquinaria y herramientas, cuenta con Ryker. Productos a los mejores precios, con garantía, servicio y refacciones en marcas líderes para la agricultura, jardinería, construcción, industria y mucho más. Cuenta con una sucursal Ryker cerca de ti. Ryker. Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa. El 22 de junio de 1879 se fundó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, misma que fue creada en la lonja mercantil, siendo su primer presidente Francisco Landero y Coso, quien se había desempeñado como administrador de la aduana y gobernador del estado de Veracruz. Somos la segunda Cámara de Comercio más antigua del país. Cumplimos 140 años sirviendo al comercio organizado de Veracruz. Uniformes Noris, la única tienda de uniformes que piensa en los niños y jóvenes con camisas y playeras 100% de algodón. Estamos ubicados en Bravo, entre Cerdán y Arista, Colonia Centro. Llama a los teléfonos 2299 3288 40. Te esperamos. Casma Barac te reembolsará el 5% de tu compra en apoyo por la pandemia COVID-19. Lo único que tienes que hacer es presentar tu ticket de compra en las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio ubicadas en la Avenida Allende, número 1389 de la Colonia Centro, en Veracruz. Los tickets no son acumulables. Promoción válida para socios Canaco y sus colaboradores. Estamos de regreso en Líderes Empresariales. Esta tarde estamos charlando con el ingeniero Miguel Gutiérrez. Es muy interesante lo que nos está platicando para que ustedes vean lo importante que es la formación de cualquier generación, porque conforme van siendo sólidos los conocimientos, esto nos va a servir para toda nuestra vida. Nos platicabas, ingeniero, de aquella anécdota que viviste en Inglaterra cuando estaban dando el curso para los semáforos a través del cine, en los cortos que había en el intermedio. Ajá. Y tú ya lo habías recibido aquí de parte de tu mamá. Sí, pero aquí lo malo es que el gobierno da por hecho que sabemos hacerlo, las familias también dan por hecho que sabemos hacerlo y ahí se pierden cosas. Ya nada más para terminar el tema, por ejemplo, fue en el Mundial de 1970. Sí. Que un día mi mamá me llama y me dice, mira Miguel, esto es fútbol. El objetivo del fútbol es que los que están de un lado de la cancha tienen que meter la pelota en la portería que está del otro lado y al revés.
Y el solo hecho de que mencionara que el juego tenía un objetivo, que había una razón de ser de eso, igual me sirvió para muchas otras cosas. Es decir, yo siempre buscaba el objetivo de lo que estaba haciendo, el objetivo de lo que estaba aprendiendo. Correcto. Cosa que después me encontré con profesionales que llegaron a veces a trabajar para mí, que ni siquiera entendían del objetivo de lo que estaban haciendo. Entonces yo les tenía que explicar, mira, te contratamos por esto. Y lo que tú tendrías que hacer es esto y esto y esto. Y hasta entonces caían en cuenta. Mucha gente cree que se le paga o que una vez que tiene un puesto, pues ya es de por vida y ya lo merece, ya no necesita hacer nada. Ya la institución o la empresa, pues quién sabe de dónde le va a caer el dinero para poder mantenerlo, aunque él no entienda ni qué hace la empresa. Entonces es brutal, ¿eh? O sea, yo veo que más de un tercio de los mexicanos ni siquiera entiende cuál es su objetivo dentro de su trabajo. Entonces, a veces... Mucho menos un objetivo de vida. Por supuesto, mucho menos, ajá. Aquí todavía de vez en cuando algo no hace y le llega un descuento o alguien lo regaña. En la vida, pues, anda... La vida se fue y no supimos a dónde queríamos ir. Sí. Esto... Adelante. En una ocasión leí un libro en inglés que me encantó, porque se llamaba Todo lo que necesitaba saber en la vida, lo aprendí en el kinder. Y al principio uno piensa, caray, pues ¿cómo? ¿Pues qué aprendió o qué? Y lo curioso es que era cierto. Por ejemplo, una de las cosas que había que aprender en el kinder era jalarle la cadena al baño. Otra cosa era no empujar al compañerito. Otra cosa era todos los días jugar un rato, aprender un rato, descansar un rato. Y por el estilo, y eran como 6 o 7 cosas que cuando tú analizas, resulta que si las aprendes bien a los 7 años, te van a acompañar de por vida. Por ejemplo, una de ellas decía, cuando salimos a la calle, nos agarramos de las manos y nos cuidamos unos a otros. Y si tú lo analizas, por ejemplo, el concepto japonés de keiretsu es eso. La empresa que va al extranjero, que no va sola, que la acompañan 2 o 3 empresas japonesas más y que van a tratar de entrar a un país, dar lo mejor de sí en productos y servicios, pero acompañados, nunca solos. Entonces, como ese esquema, hay muchos otros esquemas que cuando te fijas bien, cuando los analizas bien, se estructuraron desde tu primera y más básica educación. Y durante la vida, lo único que haces es enriquecerlo. Esto es muy importante porque ¿cómo nace un líder? El líder se guía por principios. Y para poner un tanto en contexto, porque ahora ya desembocamos en el liderazgo, liderazgo y poder no deben o no pueden ir separados, porque un líder que no tiene poder, pero no poder de querer centralizar y acaparar todo, sino el poder para transformar a ciertas cosas con las que vive. En tu caso, Miguel, el conocimiento es poder. Tú como estudiante tenías mucho conocimiento porque ibas adelante de la gente de tu generación y te empezaron a seguir y te empezaron a preguntar cosas y empezaste tú entonces a inducir a tus compañeros sobre los conocimientos. Esto es liderazgo. Sí, pero es un liderazgo muy poco acabado, muy bruto, del cual en ocasiones incluso, no es que me arrepienta, pero era muy grosero. O sea, el hecho de que te contraten y te mantengan por tu capacidad técnica, aunque no seas la mejor persona, aunque de repente maltrates al de al lado, etcétera, a la larga en realidad te das cuenta que no es justo. Entonces sí, yo tuve mucho poder en ciertas posiciones porque pues aprendí inteligencia artificial, porque dominaba bases de datos, por muchas cosas. Pero poco a poco te vas dando cuenta que hace falta más. Y el primer elemento que hace falta y que te das cuenta y que sabes que marca diferencias importantes es no solamente el ser inteligente y el ser técnicamente competente,
sino que vas descubriendo que la inteligencia emocional es un componente enorme si de veras quieres obtener cosas de la gente. Sí. Porque la inteligencia emocional te permite, pues, leer personas, ver sus motivaciones y tratar de empezar a complementarlas obteniendo mejores resultados. Un jugador de fútbol tiene mejor desempeño si está motivado que si no lo está. Entonces empiezas a tomar ciertas herramientas y también empiezas a tomar ciertos ejemplos, por ejemplo, algunos brutales, pero ni modo, a veces hace falta también ser así. Un gran líder en el mundo fue, por ejemplo, Julio César. Y decimos que, bueno, yo considero que era un gran líder porque sus ejércitos lo seguían como fuera, a donde fuera. Hay este pasaje muy famoso donde se sabía que un ejército no podía acercarse a Roma más allá del Rubicón, este río, ¿no? Y resulta que Julio César lleva a sus tropas más allá del Rubicón, en lo que era una franja rebeldía, y sabían todos que los podían matar. Pero precisamente lo siguieron porque era un buen líder. Pero un líder un poquito cruel. Resulta, por ejemplo, que palabras que utilizamos actualmente como diezmar se acuñaron con Julio César. Julio César tenía sus ejércitos, tenía sus soldados, y cuando la disciplina se relajaba, él sabía que no los podía expulsar o no los podía meter al bote o cosas por el estilo. Lo que hacía era que esa centuria, ese conjunto de 100 soldados que tenía el peor desempeño, pues tenía que pasar por el proceso de diezmar. ¿Qué significaba esto? Que esa centuria tenía que asesinar a sus propios miembros, 10 de sus miembros, como ejemplo para los demás. Y eso resulta que pues es muy económico, porque no es como ahora que corren a todo mundo. No, bastaría con que corrieras al 10% cada vez para que tú no te quedaras sin mano de obra buena y los demás entendieran que el 90% tiene que chambearle bien, porque si cae en ese decil bajo, pues va a ir a la calle. Y créeme que eso da excelentes resultados. Es un esquema de liderazgo cruel si quieres, pero que viene de Julio César y que marca una diferencia total. Es decir, tu equipo de trabajo da los resultados, punto. Pero es necesario este tipo de liderazgo, porque precisamente el liderazgo situacional ahora me lleva a recordar, ¿te acuerdas de aquel discurso del mayor Charles Alberbach a la generación que egresó? Dice que aquel líder que mide a todos con la misma vara y aplica el mismo castigo para todos, o es un inconsciente o no conoce a las personas. Y este tipo de liderazgo del que hablas ahora es justamente el primer paso en el liderazgo, el autocrático, que es necesario porque a las cosas tienen que hacerse. Por eso se dice que el liderazgo no es popularidad, sino son resultados. Entonces, esto va marcando a Miguel Gutiérrez como líder, que seguramente ya después en tus empresas te sirvió mucho, porque al que había que compensar, lo compensabas, y al que había que decirle el poder coercitivo, no te puedo obligar a que lo hagas, pero sí te puedo decir lo que te pasa si no lo haces. Esto es fundamental. Y continuando con tu estudio, cuando te gradúas, ¿cómo logras ser el mejor reconocido en una universidad donde era totalmente diferente a las universidades a la autónoma o al politécnico, donde a mucha gente le daba igual? En tu caso, en una universidad como la metropolitana, fue diferente y fuiste el mejor alumno de tu generación. Platícanos un poco de esto, Miguel. Bueno, aquí lo que te vas a escuchar te va a parecer horrible, pero así es. Yo llegué a ser el mejor estudiante no haciéndole caso a los maestros. ¿Por qué te digo esto? Porque para bien o para mal, la UAM, al surgir en los 70s, surgió con toda una serie de cosas que la universidad tradicional mexicana no tenía. Entre ellas, un concepto fundamental que se vino a conocer o se vino a hacer mucho más público mucho después, que es el diseño curricular.
Ellos hicieron diseño curricular, es decir, identificaron qué necesitaba la sociedad y a partir de eso propusieron sus carreras y sus contenidos. Y el diseño curricular era institucional y estaba hecho por gentes de mucho prestigio, de mucha visión, etc. Y pues yo lo que hacía era seguir el diseño curricular. Sí. Porque desde el tronco común yo me di cuenta que a veces en el diseño curricular se marcaban ciertos objetivos de aprendizaje, cierta bibliografía, y yo de repente al asistir a la clase me daba cuenta que el maestro ni siquiera dominaba esa bibliografía y que a veces tampoco lograba demostrar conocimiento holgado y bastante sobre la meta que el diseño estaba solicitando. Y entonces yo decía, pero si este es más bruto que yo. Es decir, yo tuve maestros de química, por ejemplo, en tronco común, que sabían menos que la química que yo había aprendido en bachillerato. Entonces yo dije, yo no puedo perder el tiempo con gente así. Entonces, muchas veces yo lo que hice fue seguir el diseño curricular por mi cuenta y presentarme exámenes, punto. En más de una ocasión, algún maestro, cuando veía que yo no me presentaba, como que me quería reprobar. Y pues yo asistía, porque bueno, pues si me vas a reprobar por faltas, pues aquí estoy. Pero el problema era que yo llegaba a la escuela, me presentaba en clase, y cuando el maestro estaba dando su clase, pues yo le preguntaba sobre lo que el maestro estaba diciendo. Por ejemplo, en física moderna, alguna vez un maestro empieza a hablar de los modelos atómicos y brinca de un modelo a otro, y yo le dije, a ver, momentito, de este modelo, ¿por qué lo descalificamos? Y entonces no supo qué decir. Simplemente lo había descalificado y ya. Él no había entendido las razones por las cuales, por decir algo, el modelo de Thomson no era válido. Y entonces, cuando yo le expliqué lo que yo observaba, pues él no me pudo rebatir, pero tampoco entendió. Y lo curioso es que me dijo, pues dame chance la próxima clase. Ok, vamos la próxima clase y todavía no tenía la respuesta, pero peor aún, seguíamos avanzando en el contenido y yo ya tenía una o dos preguntas más. Entonces, pues simplemente me esperó a la salida y me dijo, Miguel, no te preocupes, no vengas. Preséntate examen nada más. Nada más. Como esa, hubo varias más, pero nuevamente, parte de lo que es el fundamento de todo esto es que mi mamá y mi papá me decían, ¿qué es lo que debes de saber? ¿Cómo lo debes de dominar? Me obligaban a dominar las cosas. Yo no podía utilizar una tejedora o una cortadora o lo que me digas si no la usaba bien. Entonces, lo mismo, pues yo lo apliqué en la escuela. Entonces, si este es el plan y esto es lo que tengo que saber, pues es lo que tengo que aprender. Y yo me enfocaba en eso. El maestro muchas veces ni siquiera sabía que había un plan. Y de hecho, parte del fracaso educativo que tenemos actualmente es que muchos maestros no siguen los planes, no llegan a lo que tienen que llegar. Y eso, pues es para mí como un fraude, ¿no? Pero bueno, pues allá ellos. Cuando además esto se combina con otras cosas que a lo mejor te parecen raras, pero por ejemplo, los japoneses tienen el concepto de Kanban, que es dada una producción, pues a lo mejor producir un producto final requiere de 2 o 3 procesos anteriores. Entonces, cuando ellos les piden, por decir algo, 10 coches, verifican que en los procesos anteriores se hayan producido las piezas o los elementos para realmente llegar a producir 10 coches. Es decir, ven los antecedentes o ven las existencias para ver si les alcanza para producir esos 10 coches. Y los producen. En educación es exactamente lo mismo. Si tú tienes huecos en tu formación y tienes que aprender algo más complejo, pues estás mal porque no vas a llegar. Es decir, a lo mejor medio armas el coche, pero te faltan las llantas. Y si te faltan las llantas, ese coche no sirve. No camina. No camina. Entonces yo he aplicado el mismo principio en muchos sentidos, tanto para educación básica como para algunos cursos de capacitación, y digo, ¿a dónde tenemos que llegar? Pues hagamos ingeniería en reversa para ver de dónde necesitamos partir. Y ese ejercicio, que es totalmente equivalente al Kanban japonés, pues tiene un gran éxito en educación porque te das cuenta que para resolver tal problema el niño necesita dividir perfectamente. Si no sabe dividir perfectamente, ¿para qué se lo das? Nada más lo aburres, pierdes el tiempo y no llegamos a la meta. Desafortunadamente,
si tú le hablas de Kanban educativo a los maestros sindicalizados actuales, no todos, hay un tercio para mí de maestros muy comprometidos que valen la pena, pero también hay un tercio de maestros que no les importa, ¿eh? Entonces te dan el tema aunque no tengas los antecedentes. Es un problema fundamental. Es parte de lo que yo siempre traté de resolver. Y mis compañeros, pues simplemente lograban una calificación aprobatoria y a lo que sigue. Nunca verificaban si lo que estaban obteniendo era suficiente para poder realmente enfrentar con comodidad lo que seguía. Eso es una de las grandes diferencias, creo yo. Muy bien. Estamos charlando con el ingeniero Miguel Gutiérrez. En 2 minutos regresamos con ustedes para seguir hablando. Ahora vamos a encontrar lo que él nos ha platicado, cómo cabe dentro del liderazgo. Regresamos en 2 minutos. Panadería Chevo, el pan del buen sabor. Somos calidad y tradición. Ven y disfruta el único y delicioso sabor irresistible. Estamos ubicados en Soledad de Doblado, Colonia Centro, Zaragoza, número 201. Pedidos al 2859-720771. Lo bien disfrutado jamás será olvidado. Panadería Chevo, el toque dulce de tu día. Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa. La Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Veracruz se congratula en presentar a ustedes a S3 Informática con su director, el ingeniero Óscar Fuentes. Amigos, consciente con el tema de las tecnologías, en la cual es necesario en todos los ámbitos empresariales y del hogar, es importante tomar en cuenta el mantenimiento de su equipo de cómputo. Para eso estamos a sus órdenes, tanto en impresión, en telefonía, en sistemas administrativos y no podríamos dejar último las laptops. Bueno, toda esta necesidad es muy importante y prever es la mejor opción para todos ustedes y por eso nosotros, S3 Informática, estamos a sus órdenes. Los teléfonos aparecerán en pantalla y la dirección. Uniformes Noris, la única tienda de uniformes que piensa en los niños y jóvenes con camisas y playeras 100% de algodón. Estamos ubicados en Bravo, entre Cerdán y Arista, Colonia Centro. Llama a los teléfonos 2299-3288-40. Te esperamos. Para todo en maquinaria y herramientas, cuenta con Ryker. Productos a los mejores precios, con garantía, servicio y refacciones en marcas líderes para la agricultura, jardinería, construcción, industria y mucho más. Cuenta con una sucursal Ryker cerca de ti. Ryker. En la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, contamos con el Departamento de Capacitación, siendo un área enfocada a desarrollar el potencial laboral y humano, a través del programa de capacitación para satisfacer las principales necesidades de la empresa, ayudando al empresario a cubrir la normatividad de la STPS. Para poder cubrir estas capacitaciones, contamos con instructores profesionales y expertos en los temas que imparten. En el área de capacitación, innovamos y cubrimos las necesidades del mercado. Llámanos y conoce nuestros productos. Estamos de regreso en su programa Líderes Empresariales. En la etapa anterior nos platicaba el ingeniero Miguel Gutiérrez acerca de cómo debe de ser el aprendizaje para que después, cuando estemos ejerciendo lo que hemos estudiado, sepamos exactamente en dónde estamos. Al mismo tiempo, tener un regreso, el comeback, para saber qué es lo que nos falta antes de emprender el siguiente paso. En el liderazgo, ¿cómo podemos aplicar esto, Miguel? ¿Un líder cómo lo puede aplicar? Uy, pues hay muchas cosas, hay muchos elementos. De entrada, pues yo no confío en el maestro que habla de lectura y para empezar el maestro no sabe leer. Para mí, yo concibo el salón de clases como un lugar donde puede haber líderes entre los alumnos, por supuesto, pero donde el líder principal tendría que ser el maestro. Y a veces, pues no lo vemos.
Yo con tristeza he podido comprobar que muchas veces le pregunto a un maestro, maestro, ¿cuál fue el último libro que compró o que leyó? Y uno esperaría, pues, un libro de hace un trimestre o por lo menos de este año, ¿no? Y te sorprenderá saber el número de maestros que contestan, pues fue uno que me pidieron en la carrera, ¿no? ¿Y cuándo salió maestro? Hace 15 años. Entonces, ¿cómo puedes confiar en un maestro o en el liderazgo de un maestro si tú mismo no lees? Si tus conocimientos son de hace 15 años, cuando sabemos que hay profesiones que desaparecen continuamente y hay sistemas de trabajo que se renovan cada 2, 3 o 4 años. Entonces, yo exijo mucho el aprendizaje continuo para empezar. Es decir, quien se mete a educación y no entiende que se trata de un proceso permanente, pues ya de entrada está mal. En su momento, por ejemplo, Anton Semyonovich Makarenko se dio cuenta que la pedagogía que le habían dado no le alcanzaba y entonces se puso a investigar y a hacer por su cuenta muchas cosas. Pues resulta que actualmente tenemos profesores que ni a Makarenko han leído, es decir, tenemos demasiado desarrollo educativo disperso que no termina de ser ni entendido, ni comprendido, ni respetado, ni retomado por nadie. Entonces, parte de lo que yo exijo siempre es, pues sí, estar más o menos actualizado y sí ser congruente con lo que se es. O sea, insisto, ¿cómo puedes tú como docente pedir lecturas cuando tú mismo no lees? Punto número uno. Punto número dos. Yo tuve la fortuna, por ejemplo, de escuchar a Dante Aguilar o a Pepe Ruiz Vélez. Los locutores de la XCW. Los locutores de la XCW o grandes personajes como Claudio Brook. Y por la forma en que decían las cosas, si tú te las imaginabas, pues tú querías saber más, tú querías leer más. Cuando tú ves que actualmente el docente ni siquiera puede leer de corrido, cuando lee mal, ¿tú crees que eso inspira la lectura de los alumnos? Por supuesto que no. Entonces, hay muchísimos indicadores que nos dicen que hace falta liderazgo, pero ¿liderazgo en qué? Pues en cosas que vas descubriendo poco a poco. Entonces, bien que mal, un Claudio Brook debiera, bueno, ya murió, ¿verdad? Pero en su momento permitió que muchos leyéramos más allá, gracias a la forma en que él entonaba las cosas. Esto es. Entonces, vas encontrando liderazgos en muchos campos, en muchas cosas, incluso, por ejemplo, en lo militar. ¿Me permites hacer un paréntesis? Dejamos Sí. en lo militar para hacer un resumen de esto que es tan importante y que nos acabas de narrar en los últimos 5 minutos. En tu caso, perdiste el interés con el maestro porque el maestro no tenía los conocimientos. Exacto. El poder del conocimiento, el líder, es el que hace que su seguidor haga lo imposible por él. Él busca cómo a su líder apoyarlo. Cuando el líder, ya en el capítulo, en el 3, en el estilo de liderazgo 3, que dice que el subordinado ya está listo, ya conoce mucho. Si conoce mucho, pierde el interés, porque ya conoce mucho. El maestro o líder, para que despierte su interés, debe de tener más conocimiento que él y debe de tener más experiencia que el seguidor. Si no lo tiene, ya perdió el poder sobre ese subordinado y el subordinado ya se perdió porque no creció. Entonces, nos acabas de hablar algo que es tan importante en el liderazgo. El líder debe ser congruente. Lo que enseña debe tener las bases. Lo que él quiere que hagan sus seguidores debe demostrarlo primero él para ser congruente entre lo que pide y lo que hace. Esto es muy importante, esta aportación, Miguel. Gracias. Sí, pero pues la aprendes poco a poco y de diferentes maneras. Por ejemplo, un día estábamos necesitando abrir una oficina y de repente pues nos damos cuenta que no había llaves. Mandamos traer un cerrajero. Esto fue allá por la Alameda Central, por las calles estas de López y todo esto. Ajá, allá en el centro. Y llega un cerrajero muy simpático y abre de inmediato. Y al abrir se da cuenta que teníamos ahí una caja fuerte. Y entonces me dice,
oiga, ¿me dejaría abrirla? Y entonces le digo, oye, pero no, ¿por qué o cómo? No, déjeme abrirla en buena onda, que no sé, que no le voy a cobrar, nada más déjeme abrirla. Y entonces le pregunto, bueno, pero ¿por qué? Y me dice, es que mire, en mi cerrajería yo tengo 3 o 4 cerrajeros. Yo tengo que estar a las vivas, yo tengo que estar al frente de ellos, porque si no me faltan al respeto. Entonces, yo necesito abrir todo lo que se me ponga enfrente. Y esta es una gran oportunidad, deme chance. Y pues sí, le permitimos abrir la caja fuerte. Pero, ¿cómo un cerrajero te enseña eso y a veces no te lo enseña la gente que en teoría te lo debería de enseñar, ¿no? Es brutal. Yo a veces me pregunto, bueno, pues he aprendido afortunadamente de gente a mi alrededor, un poco por observación. Es decir, muchas veces es observar lo que las otras personas hacen o dejan de hacer, lo que realmente te permite avanzar. No tanto que te echen un choro, sino que tú observes cómo hacen las cosas, ¿no? Y te digo, a veces de manera muy espontánea, pero encuentras líderes en donde menos lo piensas, como en la cerrajería de la vuelta, ¿no? Así es. Pero pues así como esos hay otros que para mí sí marcan una diferencia notable. Algunos son de ficción, como el Capitán Kirk. El Capitán Kirk, sin que yo lo supiera, daba unas clases de ética fabulosas. Entonces, 2 o 3 cosas que yo me daba gusto cómo reaccionaba el capitán, después entendí que eran ética. Y que esa ética también inspira a quien te sigue. Que si te ve con respuestas y con situaciones éticas, te respeta. En el momento en que tú mientes o reaccionas mal, no éticamente, pues obviamente también te falta el respeto. Entonces yo tuve que ser muy ético con mucha gente, a veces incluso pues sufriéndole, pero no perdiendo la palabra, no perdiendo la imagen ante ciertas personas. Cuando tienes 20, 30 o 50 personas bajo tu mando, pues no se puede correr la noticia de que a alguien le quedaste mal y que además lo hiciste por beneficio propio y ya. Tienes que ser absolutamente congruente o pues van a venir y no solamente es que no quieren trabajar o cosas así, sino que van a decirte, es que ¿por qué a él sí le diste permiso y a mí no? Donde afortunadamente cuando pasé por la EBC, por la Escuela Bancaria Comercial, dando algunas clases por ahí, sí pude hacer cosas tratando diferente a ciertos alumnos, pero estando perfectamente fundamentado. Eso es lo que tiene que ver con el ejemplo que ponías del general que sabía que no podía tratarlos a todos igual, pero tenía que justificar de dónde viene el de trato, ¿no? Entonces entendí que también eso era una herramienta. Hay muchos líderes que a mí me han apoyado mucho, entre ellos Jesús, aunque no creo en dioses y no soy como tal cristiano. El Sermón de la Montaña a mí me parece magnífico. Me parece que la forma en que enseña, en que comunica su enseñanza es enorme, es bella, es precisa. Cuando dice, ved a los lirios crecer, por ejemplo, ¿no? Te remite a una serie de reflexiones y cosas que para mí son interesantísimas, ¿no? Otro líder que también me pareció muy interesante en su momento pues fue Moisés, ¿no? Pero bueno, pues estamos hablando ya de tiempos muy, muy viejos. Un líder que para mí es uno de los fundamentales del siglo XX y yo leí muchos de sus discursos porque siempre me encantaron, fue Kennedy, John F. Kennedy. Y Kennedy te inspira con cosas tan simples como no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Entonces, si eso le dijéramos a los jóvenes, no pidas beca. Sí. Mejor di qué puedes ofrecer tú, que estás joven, que no tienes compromisos, que no tienes dependientes, que vives en el máximo punto de tu fuerza y de tu capacidad de aprendizaje. ¿Qué puedes ofrecer a este país? Pues yo creo que desde que no hacemos esa pregunta, pues ya estamos mal, ¿no? Pero hablando de esto, ¿cuántos años o décadas estamos retrocediendo con estos programas sociales que el gobierno ha implementado? Pues por lo menos 50 años o tal vez más. Porque todavía en la década de los 70, aún con un Echeverría
que hizo una administración desastrosa, pues no cayó tan bajo como este. Echeverría, por ejemplo, por capricho hizo la UAM precisamente, porque tenía su pelea con la UNAM, con el Politécnico, con otras universidades, donde los estudiantes se habían vuelto rebeldes, ¿verdad? Eran los 60, los 70, como gente de gobernación y luego como presidente, pues eso a él no le gustaba, no lo toleraba, pero propuso la UAM, que pues para mi gusto fue una excelente universidad, o es una excelente universidad incluso ahora. Pero, por ejemplo, yo veo a López Obrador que propone 100 universidades que nadie sabe dónde están, que nadie sabe a qué se dedican, pero que consumen recursos y que otorgan becas, y que creo que por ahí hay 2, 3 egresados de algunas carreras raras que nadie sabe de dónde salieron, porque lo último que él quisiera es generar currícula para apoyar a las empresas modernas o los servicios o a generar productos modernos. Yo lo que veo es que él está encantado con generar ideología en lugar de generar respuestas, productos, oportunidades. A mí pues yo me siento muy mal cuando veo que los libros de texto gratuito empiezan a tener en sexto de primaria y en secundaria alusiones a los fifís. ¿A quién le sirve que un texto hable de fifís? Lo único que denota es el querer utilizar el libro de texto gratuito como arma ideológica. Eso no es educación. Eso es lo que quieras, menos educación. Yo la educación la concibo como el desarrollo integral de la persona, que es lo que UNESCO ha ido identificando como lo relevante. Nosotros veníamos convergiendo con buena parte de lo que UNESCO descubría como lo mejor de los diferentes países. Entonces, algunos cambios en la educación se daban porque UNESCO ya había visto que 2 o 3 países, tanto del sudeste asiático como del norte de Europa, por ejemplo, empezaban a dar buenos resultados, a funcionar bien, y entonces dice, pues este país y este país mejoraron sus resultados con esto. Y cuando México tomaba eso, pues resulta que el sindicato y gente como López Obrador empezó a hablar mal de eso, porque decía que era extranjerizante o malo o qué sé yo, pero pues la educación a la cual nos está llevando y la economía a la cual nos está llevando, pues es de hace más de 50 años. Desafortunadamente es el retroceso. Estamos charlando con el ingeniero Miguel Gutiérrez y en 2 minutos regresamos con ustedes ya para la última parte del programa y vamos a platicar con él acerca de las empresas donde él ha prestado sus servicios, qué proyectos ha manejado y que nos deje como colofón qué es lo que nuestro país necesita realmente para crecer a través de lo más importante que es el capital humano. Regresamos en 2 minutos. La Casa de las Enchiladas, ofreciendo el sabor de la Huasteca veracruzana, el lugar para toda la familia. Vengan y sientan el rico sabor de unas enchiladas. Aquí podrás comer como en casa. ¿Qué esperas? Ven y visita nuestras 2 sucursales. Contamos con servicio a domicilio. En la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, contamos con el Departamento de Capacitación, siendo un área enfocada a desarrollar el potencial laboral y humano, a través del programa de capacitación para satisfacer las principales necesidades de la empresa, ayudando al empresario a cubrir la normatividad de la STPS. Para poder cubrir estas capacitaciones, contamos con instructores profesionales y expertos en los temas que imparten. En el área de capacitación, innovamos y cubrimos las necesidades del mercado. Llámanos y conoce nuestros productos. Ya estamos de regreso en su programa Líderes Empresariales, charlando con el ingeniero Miguel Gutiérrez. Y de verdad que el tiempo no lo hemos sentido, Miguel. Es una charla como si estuviéramos en el café entre amigos. Pero hay un aspecto por ahí en tu carrera, cuando egresaste de la universidad, el ofrecimiento de una beca por el talento al extranjero, la cual declinaste porque siempre has sido muy realista
y consideraste que no aportaba más allá de lo que ya tenías en tus conocimientos. Platícanos un poquito de esto antes de ir a tu aspecto laboral. Pues de hecho fueron como 2 becas. Había una beca, por ejemplo, que normalmente le daban a quien había ganado la medalla al mérito, que de hecho fue la que yo gané. Yo gané la medalla al mérito universitario en la UAM. Y en teoría me correspondía optar por una beca en Italia con pues la Oficina Energética Italiana, que se apoyaba mucho en Agip como empresa, que pues Italia no tiene petróleo ni nada de eso, pero era la empresa que se encargaba de, pues, de todo, de toda la logística energética desde los países de África hacia Italia. Pero aunque sonaba interesante, pues estudiar un año en Italia, en una especialidad, para bien o para mal, pues yo conocí a 2, 3 personas que ya habían hecho uso de esa beca. Y para lo único que les había servido era para ser maestros, porque la estructura energética italiana no tenía nada que ver con la estructura nacional, número 1. Y número 2, pues en realidad lo que determina tu capacidad de desarrollo y aprendizaje, pues ocurre desde tus primeros pasos, como te decía, en mi caso ayudado por mi mamá, hasta convertirte en el bachillerato en alguien que se autorregula y que se vuelve de estos que aprenden solitos, autodidacta. Autodidacta. Entonces, pues yo afortunadamente al terminar el bachillerato, pues sí era realmente autodidacta, de modo que las herramientas de la universidad en términos técnicos de aprendizaje, pedagógico, etcétera, pues no me dieron gran cosa. Lo que me dieron fueron retos, pero no soluciones. Y pues yo veía que estas personas pues no habían tampoco aumentado su capacidad de aprendizaje ni nada de eso, y que simplemente estaban conformando con la burocracia. Por aquel entonces, pues yo empezaba a tener proyectos muy interesantes, tipo, por ejemplo, el manejo de multimedia. Resulta que la multimedia llegó a México a principios de los 90. Era como mágico que una computadora, que antes era una pantalla horrenda, de repente pudiera tener sonido, pudiera tener imagen, pudiera tener video, tener fotografía, etcétera. Entonces yo ya estaba incluso trabajando algunos simuladores de aviación con la Universidad de Aerovías. Pues era mantenerme aprendiendo multimedia, bases de datos e inteligencia artificial contra irme un año a Italia, pues nomás porque regalaban la beca. Yo dije, no, pues eso no me interesa. Y les dije muchas gracias y ahí nos vemos. Otra situación también muy interesante que viví es que también estando en la carrera, en algún momento, la Secretaría de Energía se acerca a la UAM y le dice, pues tengo un par de posiciones para que si quieren manden a alguien, porque vienen una serie de expertos europeos de Inglaterra, de Alemania, en fin, a hacer un recorrido por empresas mexicanas para hacer diagnósticos energéticos, identificar qué están haciendo, etcétera, etcétera. Ah, ok. Y entonces yo dije, pues eso sí me interesa. Y entonces yo estuve como 3 meses en el norte del país, recorriendo empresas como Cemex, como Peñoles, como, ya ni siquiera recuerdo, había una de donde se hacían todas las torres de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad y del continente. Exportaban a Colombia, cosas así, ¿no? Estuve en AMSA, Altos Hornos de México, etcétera. Y ahí lo que hacíamos era ver los procesos, identificar qué tan intensivos eran en el uso de la energía, ver si estaban utilizando correctamente la energía o no, y proponer proyectos para ahorrar energía. Y a mí me encantó. Yo encontré muchas oportunidades, tanto de tipo térmico como eléctrico, pues andando en hornos. Había unos hornos rotatorios gigantescos, por ejemplo, en Cemex, pues como de 50, 60 metros de largo, ¿no? Que giran y pues es una cantidad ingente de energía, ¿no? Y muchas otras cosas. Entonces, para mí todo eso fue interesante. Me desarrollé bastante bien, tanto que el experto alemán me dijo, oye, es que yo necesito a alguien como tú en Alemania. Y dije, pues qué padre, pero pues yo ahorita tengo cosas que hacer y además,
pues no tengo dinero ni nada de eso y no conozco el lenguaje, en fin. Lo curioso es que él mismo se acercó a CONACYT a decirles que él ofrecía en empresas alemanas un puesto para alguien como yo. Pero cuando yo llegué a ir a un par de entrevistas a CONACYT, me di cuenta que más bien estaban tratando de quedarse con la oportunidad para otras personas. Sí. Y que a mí me estaban pidiendo cantidad de estupideces que no tenían nada que ver con el desarrollo real de una persona que ya tuvo una prueba de fuego y que podría adaptarse allá. O sea, él me decía, es que tú te adaptas muy rápido. Pero no, ellos más bien lo estaban viendo como una oportunidad pues, para poner al hijo de algún amigo o de un político en una situación así, ¿no? Pues quién no quiere un viaje a Alemania, ¿no? Claro. Afortunadamente, cuando yo conocí a Alemania fue por mi cuenta, fue de paseo y para ver exactamente lo que yo quería ver. No por cuestiones profesionales, sino netamente personales. Y bueno, pues es un caso más donde la burocracia y el sistema mexicano de oportunidades, pues desafortunadamente no es lo que muchas veces debiera de ser, ¿no? Pero ni modo. Esto es muy importante porque desafortunadamente en México ya sabemos cómo es, por eso el país cada día camina más lento, cada día se ve que somos un elefante grande, siendo uno de los 5 países más ricos en recursos naturales en el mundo y estamos padeciendo cosas que no debíamos de padecer. Pero volviendo... Ahora, nada más, una cosa, nada más sí quiero aclarar. Desafortunadamente creo que mucha gente que sí ha estudiado en el extranjero sí lo ha hecho bien, sí ha aprovechado oportunidades. Obviamente no son todos, pero hay una mezcla donde en general pues sí salimos perdiendo, ¿no? Muy bien. En tu caso siempre has sido freelance, es decir, has trabajado siempre por tu cuenta, has sido empresario. ¿A qué empresas has dado asesorías? Además, eres asesor o fuiste asesor de la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades y Estudios Superiores a nivel nacional. Yo creo que esto es un bagaje importante lo que has aportado, Miguel. Gracias, pero bueno, fue de ida y vuelta. En aquel entonces había grupos de trabajo muy interesantes donde se discutían cosas realmente importantes. Mucho de eso se perdió. Por darte un ejemplo, en uno de los grupos de trabajo que tuve oportunidad de colaborar como asesor de la Secretaría de Educación Pública, se habló mucho de cómo aprenden y qué aprenden y por qué aprenden los adultos, que fue precisamente la base de secundaria a distancia para adultos. Sí. Y ahí parte de lo que discutíamos eran cosas muy interesantes. Por ejemplo, resulta que el adulto no aprende porque sea tarado, no aprende porque no le interesa, porque muchas veces lo obligamos a aprender cosas que no son importantes para él. Si yo te digo que el objetivo de una materia de química de secundaria es que te aprendas que la fórmula del agua es H2O, pues eso no le sirve de nada al adulto. Al adulto lo que le sirve es saber si esa agua que tiene enfrente la va a poder tomar o no. Entonces, el enfoque educativo y el enfoque de oportunidad es muy diferente para un adulto que para un niño. Después me di cuenta que también lo era para el niño, pero al niño sí lo puedes obligar, le puedes pegar y le puedes hacer muchas cosas. Le puedes pasar por encima, al adulto no tanto. Pero a la larga, si tú no entiendes qué es lo que debes de enseñar y cómo lo debes de enseñar y para qué le debe de servir a la persona, estás pelas, estás mal. Si tú en historia enseñas que la revolución comenzó un 20 de noviembre o cosas por el estilo, y te olvidas, por ejemplo, que mucho del problema que se resolvió con la revolución fue que, por ejemplo, los campesinos no recibían dinero, sino que recibían crédito en la tienda de raya y terminaban esclavizados porque su trabajo no valía o valía lo que al hacendado le convenía porque no les pagaba dinero, no eran libres, sino que les apuntaban una cuenta que pues, siempre quedaba a favor del patrón.
Entonces, el romper eso para tener trabajadores que obtengan dinero en vez de una cuenta de crédito, pues marca una diferencia brutal en el nivel de vida de las personas. Pero si tú no entiendes eso y mejor dices que tú te llevas bien con Madero y que admiras a no sé quién, etcétera, etcétera, pues tú eres una bola de estupideces. Entonces, nosotros lo que tratábamos de identificar, de integrar, era materia por materia, qué es lo que realmente necesita desarrollar la persona, qué es lo que le permite, qué operaciones matemáticas, aunque sea de abarrotero, son las que tiene que dominar para hacer un cálculo, o siendo un pintor, para decidir cuántos botes de pintura comprar, a cuánta gente traer a la pintada y cuánto cobrarle al que lo contrató. O sea, eso es lo que tienen que aprender, no las tonterías que a veces obligábamos a los adultos a aprender. Entonces era el tipo de discusión que a mí me gustaba mucho, pero que en este siglo se perdió por completo, y que algunas instituciones como el TEC de Monterrey después vieron que en otros países se utilizaban y les llamaban andragogía, y entonces ellos se presentaron a sí mismos como los descubridores de la andragogía, cuando en realidad pues, yo nunca vi que entendieran realmente de qué se trataba. Muy bien. Y ya vamos, para concluir, platícanos un poco, cuando decides emprender con la empresa de e-learning para hacer programas educativos, para aplicar la tecnología, hacer interactivos los materiales a través del Internet, ¿cómo decides emprender? Te decía, empezaron a caer aves muertas en el Distrito Federal. El nivel de contaminación era enorme. Se empezaron a presentar lo que se conocían como inversiones térmicas. Y no sé si recuerdes que empezaban a hacerse esfuerzos para evitar que eso afectara la salud, y para ello, pues a veces hasta paraban fábricas y cosas así. No puedes parar una fábrica al momento, tenías que avisar desde el día anterior que mañana no podrían laborar por los niveles que habíamos alcanzado hoy, y que para que se dispersaran los contaminantes, pues ellos tenían que parar. Pero resulta que quien hacía ese pronóstico eran meteorólogos. Y era un conjunto de 5 meteorólogos, y en muy corto tiempo se murieron 2 o 3 de ellos, nada más quedaron 1 o 2. Y entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer si nos quedamos sin meteorólogos? Sí. En aquel entonces comenzaba a tomar fuerza la inteligencia artificial. Entonces me invitaron a participar como parte de la gente que trabajaba en el desarrollo de un sistema experto para pronosticar la calidad del aire en la Ciudad de México. Y para ello, pues a mí me encargaron las interfaces. Entonces, tú actualmente ves una muchacha con minifalda que en televisión muestra el mapa de la República. Correcto. Y que aquí hay una onda fría, que aquí hay una cálida, que aquí hay una vaguada, que por allá hay una tormenta X o Y, que hay un ciclón, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me tocó, por ejemplo, resolver el mostrar eso en una computadora y que al mismo tiempo sirviera para pronosticar la calidad del aire. Resulta que, por ejemplo, hay unas cosas que se llaman ondas del este, que son como frentes húmedos que van recorriendo el país, normalmente vienen del este, y que a lo mejor hoy está en Yucatán, pero tú puedes más o menos suponer que mañana o pasado va a estar en la Ciudad de México. Si tú tienes una onda del este sobre la Ciudad de México, los IMECA son bajos. Entonces, yo te estoy diciendo muy rápidamente una regla. Sí. Obviamente se generaron más de 100 reglas. Cuando tú tenías días muy soleados en la Ciudad de México, son días de alta presión, los IMECA se iban al cielo. Entonces, me tocó empezar a participar de un esquema para generar las reglas de trabajo del sistema de inteligencia artificial y además poder representarlas en computadora. Entonces me tuve que meter a generar muchas cosas para representar todo eso en una época en la que pues ni siquiera se usaban gráficos en las computadoras. Entonces, como te decía, me tocó la primera ola de multimedia. La combinación de inteligencia artificial más multimedia me abrió muchas cosas. Y una de ellas fue que me di cuenta que había un gran futuro para la multimedia en la educación y que había muchas oportunidades, y afortunadamente algunas de esas oportunidades las pude descubrir de maneras muy sencillas. Por ejemplo,
un avión, pues capacitar al piloto, pues incluye subirlo al avión, lo que es muy caro. No van a parar un avión para eso. Aún, por ejemplo, una hora de simulador es muy cara. Entonces, lo que yo propuse en su momento para la Universidad de Aerovías fue el desarrollar familiarizadores. Entonces, para que te des una idea, cuando tú estás en una cabina de avión, existen computadoras y cosas así. Una de las computadoras se llamaba EICAS y costaba como 150,000 pesos. Resultó que en algún momento alguien me presta el manual de EICAS y yo pude replicar el funcionamiento de EICAS en una computadora. Entonces, pero la computadora pues no llegaba a los 10,000 pesos. A lo mejor eran 12,000 pesos de las más sofisticadas. Exacto. Entonces, el poder tener 10 equipos EICAS por 100,000 pesos Correcto. contra uno solo, pero además, cuando tú tienes el EICAS y no está trepado en el avión, pues obviamente no funciona como en el avión. En cambio, yo sí había logrado programar y demostrar y mostrar y poder poner botones, etcétera, en la computadora para este equipo, pues 10 veces más barato. Pues terminé así completo, un 767, donde todos los paneles estaban representados en la computadora. En la computadora. Pero lo que te quiero decir es que la oportunidad surge porque entonces yo me doy cuenta que lo que ocurre es que en educación puedes hacer cosas muy interesantes si el contexto económico lo permite, y en este caso lo permitía muy bien. Entonces, pues tú puedes ganar lo que quieras, porque obviamente tú por 12 o 15,000 pesos estás replicando un aparato que de alguna manera cuesta 150,000. Entonces el margen de lo que tú puedes negociar ahí es enorme. Es muy amplio. Muy amplio. Cuando, por ejemplo, tú conociste FEMSA, hicimos algunos cursos iban dirigidos a 150,000 gente, a 16,000 personas. Y resultaba que se pagaba con lo que normalmente en aquel entonces SAP cobraba por apenas unas 15 o 20 de ellas. Entonces, si FEMSA me paga lo que yo le pido, pero en lugar de capacitar a 20 o 30 agentes, capacita a sus 16,000. 16,000. Pues obviamente la oportunidad de negocio es brutal, es enorme. Brutal. Y también para el cliente bajar sus costos también es brutal. Y no solamente eso, sino que además los cursos de SAP eran sobre un SAP genérico, no sobre cómo quedó su SAP. Entonces, con SAP, además de caros, y además de que tú tenías que mandar con viáticos gente 2, 3 días fuera de su puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Todos los contras que quieras, no solamente estas ventajas, sino que además tú te quedas con eso. Es decir, si hay rotación de personal, pues no tienes que volver a contratar nada, tú ya tienes los cursos. Entonces, pues ahí desarrollamos como 700 horas de cursos que fácilmente yo creo que le han de haber ahorrado como unos $50 millones a FEMSA. Nada más en eso, Nada más. Entonces, en general, yo buscaba siempre oportunidades donde yo cobrara lo que yo quisiera. La empresa cobraba lo que quería, pero la empresa que nos contrataba obtenía unos márgenes también enormes. Pero todo eso siempre iba acompañado de una gran asesoría, porque pues de repente empezó a suceder que muchas empresas copiaban lo que nosotros hacíamos, pero no para las empresas adecuadas. Es decir, una solución que a lo mejor servía para aprender a utilizar aplicaciones de computadora, la querían usar para otra cosa. Que no funcionaban. Pero desafortunadamente ahí también, pues muchas empresas lo permitían, ¿no? Entonces, muchas veces con tal de contratar al amigo, pues no te tomaban en cuenta a ti, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, pues tuve cuentas como Pricewaterhouse, tuve cuentas como Pemex, Comisión Federal, el FIDE. FEMSA, que es un súper cliente, ¿no? Grupo Nacional Provincial, ING Seguros, Palacio de Hierro, Industrias Franco, Infra, lo que me digas, la policía, hicimos cosas para Nissan, para Volvo, para quien tú me digas.
¿Por qué? Pues porque siempre representaban una gran ventaja. Pero aquí también viene algo que yo quisiera que no se perdiera de vista. En general, el enfoque que yo siempre tuve de la tecnología fue cómo hacemos que la tecnología sustituya aquello que es monótono, que es peligroso, que requiere de demasiada precisión, etcétera, lo que es difícil, lo que significa una carga brutal para la gente. Y enfocándonos a eso, la tecnología siempre salía adelante. Desafortunadamente, por ejemplo, en educación no se hace eso. En educación, el gobierno compra millones de computadoras, va y las avienta a las escuelas y no saben qué hacer con ellas. No hay ningún programa, no hay desarrollo. Primero, como tú dijiste, get back, hacia atrás. Ajá. Vamos a empezar, ¿no? ¿Para qué? Para saber qué me falta para poder construir. Pero sobre todo, y lo más importante, siempre que desarrollamos un buen programa, un programa interesante en sector público o privado, pero sobre todo en privado, era algo donde ellos hacían negocio, que a ellos les convenía, como empresa. Desafortunadamente en educación, quien debiera tomar las decisiones de qué automatizar, cómo hacerlo y dónde cabría la tecnología y para hacer qué, eso le correspondería a los maestros, que son los que llevan la mayor carga de trabajo docente. Sí. Pero la decisión, el análisis costo-beneficio de qué compramos, para qué y cómo, nunca se la dan a los maestros. La toma el político o la toma el cuate del político. Y su decisión nunca es cómo le vamos a liberar carga al maestro, cómo vamos a potenciar el trabajo del maestro. La cuestión es cuál es la tecnología que más apantalla y con la que yo puedo llevarme una rebanada de pastel grande. Desafortunadamente. Es terrible, pero así es. Así es. Muy bien, Miguel, pues hemos llegado al término de nuestro programa Líderes Empresariales. ¿Algo que quieras agregar? ¿Una conclusión? ¿Un mensaje para nuestra audiencia? Pues hubo un tema que ya no toqué y creo que sería muy importante. Buena parte del problema educativo que tenemos hoy en día se da porque los padres le han pasado al gobierno su responsabilidad educativa. Y el gobierno lucra con esa responsabilidad dando servicios y productos de mala calidad, apoyados por sindicatos que le dan sus votos. En los países donde la educación realmente avanza, lo que le dan a la gente es un bono y la gente lo usa donde quiera. Entonces, yo como padre veo que tengo 2 o 3 escuelas donde me aceptan el bono, pero yo se lo llevo a la escuela que mejores resultados le da a mi hijo. Entonces, es en la medida que existe esa libertad, en lugar de responsabilizar el gobierno y que el gobierno haga lo que quiera con la gente, con el conocimiento de la gente, es en los países donde los padres no han soltado esa responsabilidad, donde la educación avanza. Mientras en México se siga pensando que la educación es un problema del gobierno, vamos a seguir cuesta abajo. Muy bien, pues te agradezco que hayas estado con nosotros en este programa. Creo que has dado cosas muy interesantes. El programa Líderes Empresariales y enfocaste mucho sobre liderazgo en diferentes aspectos de la vida. Así que te agradezco, Miguel, infinitamente, ingeniero Miguel Gutiérrez, que hayas dedicado gran parte de tu tiempo a platicar con nosotros. Gracias a ti. Mucho gusto. Gracias a ustedes que jueves a jueves están con nosotros. Les agradezco su atención y les espero el próximo jueves, como siempre, a las 16:04 de la tarde, por Radio y Televisión Canaco Digital de Veracruz. Soy Arturo Martín Morales Crespo. Muchas gracias y hasta entonces. Casma Barak te reembolsará el 5% de tu compra en apoyo por la pandemia COVID-19. Lo único que tienes que hacer es presentar tu ticket de compra en las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio ubicadas en la Avenida Allende, número 1389 de la Colonia Centro, en Veracruz. Los tickets no son acumulables. Promoción válida para socios Canaco y sus colaboradores. La Casa de las Enchiladas, ofreciendo el sabor de la Huasteca veracruzana, el lugar para toda la familia. Vengan y sientan el rico sabor de unas enchiladas. Aquí podrás comer como en casa. ¿Qué esperas? Ven y visita nuestras 2 sucursales. Contamos con servicio a domicilio.
la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz le da la más cordial bienvenida a Néstor Mora, promotor de seguros del Grupo AB, socio comercial de MedLife. Estamos conscientes que sufrir una enfermedad o accidente nos puede afectar financieramente y que un ahorro a largo plazo nos ayudaría mucho al final de nuestra vida laboral. La protección contra ese impacto financiero adverso lo puedes encontrar en el seguro Med99. Es un seguro de vida que te respalda cuando más lo necesitas. Y a largo plazo de tu vida como asegurado, te respaldamos con nuestra asesoría y servicio. Contáctanos en los teléfonos que aparecen en pantalla. Uno de nuestros asesores de seguros te orientará de acuerdo a tus necesidades particulares de protección. El 22 de junio de 1879 se fundó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, misma que fue creada en la lonja mercantil, siendo su primer presidente Francisco Landero y Cos, quien se había desempeñado como administrador de la aduana y gobernador del estado de Veracruz. Somos la segunda Cámara de Comercio más antigua del país. Cumplimos 140 años sirviendo al comercio organizado de Veracruz. Uniformes Noris, la única tienda de uniformes que piensa en los niños y jóvenes con camisas y playeras 100% de algodón. Estamos ubicados en Bravo, entre Cerdán y Arista, Colonia Centro. Llama a los teléfonos 2299 3288 40. Te esperamos.